Vamos entonces a la clase correspondiente. Clase número 10. ¿En qué consiste el convencimiento de justicia? Primero el Espíritu Santo nos convenció de pecado. Ok, reconocimos que éramos unos pecadores y por ser pecadores íbamos rumbo al infierno, estábamos perdidos. Eso lo hizo el Espíritu Santo. El convencimiento de justicia tiene que ver con hacerle entender al condenado la obra triunfadora que obtuvo Jesús sobre él, oiga, el pecado, no sobre los pecados, por el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios, y así ofrecer la disponibilidad de la justicia a los que creen en él. Hacer entender que así como el pecado entró por un hombre, haber quebrantado el mandamiento de Dios, de la misma forma, la justicia es posible en los hombres por la obediencia de uno que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. El único argumento que tenía el Espíritu Santo, oiga, para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo. Escúcheme. Caso que nunca antes en otro individuo se había dado. Muy importante de esto. Hay una pregunta que Juan el Bautista le manda a hacer a Jesús en una ocasión. Y le pregunta que si él era el Mesías o esperaría a otro. Pareciera que Juan como que estaba desorientado, pareciera, ¿no? Resulta que Jesús, la respuesta es, no, dígale que sí, no. ¿Cuál es la respuesta que Jesús le da a los discípulos? Dígale a Juan que los ciegos están viendo. Dígale a Juan que los paralíticos andan caminando. Dígale a Juan que los que están poseídos por los demonios quedan libres. Dígale a Juan que a los pobres se les está anunciando el evangelio. Ya va. ¿Qué es lo que Jesús le está mandando a decir a Juan? Juan, analiza y mira atrás y revisa a ver si hay algún profeta allá atrás que se hayan visto estos milagros en él. Si hay alguno del Antiguo Testamento, porque estamos en el Antiguo, se estaba en el Antiguo Testamento. Si hay alguno de los otros enviados por Dios que se hayan dado estos milagros, ninguno. Ninguno abrió los ojos, ninguno levantó paralíticos, dos nada más resucitaron o produjeron resucitaciones, que fue Elías y Eliseo, más ninguno. Pero lo que estaba llevando a cabo Jesús no era algo que alguien lo había hecho, que alguien lo había llevado a cabo en alguna ocasión. Entonces, Jesús lo que le está diciendo a Juan es, Juan, échale un vistazo para atrás a las Escrituras y analiza que del único que está prometido, del único que hay profecía acerca de todo lo que se está dando y lo que está aconteciendo, soy yo el que tú me presentaste. Ahora, analice usted. El Espíritu Santo tiene como garantía que Jesús había muerto, pero el tercer día había resucitado. Ningún otro en la antigüedad pasada y de ahí para acá había experimentado esta etapa de resurrección. Y aparte de eso, se dio testimonio de que estuvo con sus discípulos 40 días. Y el día número 40, al cumplirse los 40 días, ascendió en vista de todos. Y quedó el testimonio registrado. Entonces, nosotros los que creemos en Cristo Jesús, la iglesia que cree en Cristo Jesús, somos los únicos que tenemos nuestro Dios vivo. Porque todas las demás religiones, todos sus líderes, están muertos y están en la tumba. Todos.
Aunque nuestro Jesús murió de una forma violenta, sí, pero al tercer día resucitó. Y nadie lo pudo volver a apresar. Y el imperio que intentó detenerlo y los líderes religiosos que intentaron detenerlo, ninguno de ellos está para echar el cuento. Es más, el imperio romano, uno de los imperios más tenidos y fuertes y amplios y que duró más tiempo, solamente está ubicado en un sitio, en los libros de historia que están en las diferentes bibliotecas. Desapareció como tal. ¿Y Jesús a dónde está? Sentado a la diestra del Padre, vivo. Ahora, reitero, el único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo. Ningún otro había experimentado eso. Y su ascensión al cielo. Este es el sentido que le da primera a Timoteo 3:16 cuando dice, justificado, hablando de Jesús, en el Espíritu. Era la única forma que Jesús fuese levantado de los muertos, que la justicia que había perdido por causa del estado de pecado y de condenación a la que el Padre lo sometió, volviese a él y por causa de esta justicia obtener la vida eterna. A través de la resurrección de Jesús, el mundo de aquellos tiempos que lo condenó podría entender que a quien llevaron a la cruz era totalmente inocente y que solo por medio de él obtendrían la justicia de Dios y el perdón de sus pecados. Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, oiga, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Ahora, voy otra vez con esto, analiza aquí. Si Cristo no resucitó, que todos sabemos que resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Ahora, los hombres y mujeres que siguen a cualquier religión donde su Dios o donde su líder principal murió y no ha resucitado, vana es su predicación y vana es su confianza que tienen en este individuo o en los libros que escribió. Ahora, esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo como evidencia, convencer al mundo y hacerle entender que si hubo uno que fue justificado por cumplir con las demandas de Dios y por causa de dicho cumplimiento, él puede justificar a muchos. Romanos 3:21 y 31, 5:18 y 21, Isaías 53:11 y segunda a Corintios 5:21. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? Oiga, los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio en contra de él por el hecho de que no intervino a su favor en el día del juicio final. El mundo de aquel entonces entenderá que no fue así. La tarea del Espíritu es convencer al mundo acerca de un juicio que vendrá por causa del pecado y que su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás, porque él ya ha sido juzgado y condenado. Oiga esto, oiga esto. Esto me está diciendo a mí que si Dios es justo, al primero que tuvo que descelar y abandonarlo fue ¿a quién? A Luzbel, porque fue el primero que pecó. Al segundo que Dios tuvo también que alejarse de él y separarse de él fue Adán, con todo y el dolor que tenía. ¿Por qué? Porque Dios, como ser justo, es incompatible con el pecado.
y por causa del pecado está dispuesto a separarse del que sea. ¿De serio, no? Si se tuvo que separar de Luzbel, lo mejor de la creación, de su creación en su tiempo, y lo tuvo que desechar. Luego lo tuvo que hacer con Adán. Tenía que igual separarse de Jesús desde el Getsemaní hasta el infierno por causa de que Jesús iba cargado de pecado. Y como Dios es justo, así como abandonó a Luzbel y así como abandonó a Adán, tenía que abandonar también ¿a quién? A Jesús. Y de esa misma manera, a los que no acepten el perdón de Dios a través de Cristo Jesús, los tiene que abandonar también. ¿Entiende eso, verdad? Ok. Gracias a Dios que nosotros entendimos que éramos unos pecadores. Gracias a Dios que le abrimos el corazón ¿a quién? A Dios, Espíritu Santo, cuando nos mostró que el Salvador era ¿quién? Cristo Jesús. Y yo reconocí ese sacrificio como único para yo alcanzar el perdón de mi pecado. Y luego entonces estoy trabajándome para separarme de cada día de los pecados. Entonces, esto tiene que ver, oiga, con el convencimiento de... Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la resurrección de Cristo. Como evidencia, convencer al mundo, antiguamente nosotros, y hacerle entender que si hubo uno que fue justificado por cumplir con las demandas de Dios, y por causa de dicho cumplimiento, él puede justificar, oiga, a muchos. Romanos 3:21 al 31, 5, 18 y 21, Isaías 53, reitero, 11 y 2 Corintios 5, 21. Entonces, nosotros hemos sido alcanzados por él, por esa justificación. ¿En qué consiste el convencimiento de juicio? Oiga, los que crucificaron a Jesús se imaginaron que Dios había pronunciado juicio condenatorio contra él. Escuche esta expresión. Cuando Jesús en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani, los que lo oyeron, ¿qué dijeron? Está llamando al profeta Elías. Vamos a ver si viene a ayudarle. ¿No han leído esa parte ustedes? Lean un poquito más la crucifixión. Entonces la gente, como lo vieron padecer y sufrir todo lo que padeció, entonces la gente dijo que él estaba siendo castigado por parte de Dios, porque si era un pecador. Porque si él no hubiese sido un pecador, entonces Dios hubiese venido a salvarlo, a librarlo de tal cosa. El detalle está, escúcheme, que Jesús no estaba allá porque el diablo era diablo y porque era fuerte. Que Jesús no estaba allá porque no había otra alternativa. No, Jesús estaba allá porque él decidió estar. Juan dice, y registra de él, que Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la entrego para volverla a tomar. Ahora, lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos en sus manos ni los clavos que estaban en sus pies. ¿Qué sostuvo a Jesús en la cruz? Su amor por nosotros. ¿Sí? Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue su amor por cada uno de nosotros. Porque de los clavos se podía librar así. Pero era algo que ya estaba registrado, que estaba cumplido, que tenía que darse. Por usted y por mí. Ahora, la tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo acerca de un juicio que vendría por causa del pecado y que su mejor evidencia es el juicio que comenzó con Satanás. Porque él ya ha sido juzgado en el caso de Satanás y condenado. Si el comienzo del juicio de Dios en contra del pecado comenzó por Satanás, ¿quién les dio inicio a todas estas cosas? Sus seguidores no estarán excluidos de dicho juicio. Ahora, la pregunta de muchos, ¿por qué nosotros sí podemos ser perdonados y por qué Satanás no? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez?
¿Le gustaría a usted que el diablo fuera perdonado? Es más, hay un predicador que enseña una estupidez. Mi saludo si me ve, y mi respeto por él como él, pero lo que está equivocado, está equivocado. Un telepredicador venezolano dijo que Cristo, cuando murió y bajó al infierno, fue a buscar a Judas para sacarlo del infierno. El caso cruel del caso, cruel, es que Judas, cuando Jesús resucita, todavía no se había asesinado. Pero como no se estudia Biblia, se tiene idea sobre la Biblia, entonces se dicen estos disparates, de paso, a través de la televisión abierta de nuestra nación, por Venevisión y todas las redes sociales, está este tamaño de estupidez. En lo cual la Biblia dice clarito que de los 12 uno se tenía que perder. No estaba escrito que era Judas, era uno de los 12. El detalle es que Judas fue el único que no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. Él se entregó. El detalle está, voy otra vez, que si Dios juzgó a Satanás y ya está sentenciado, no hay perdón para él. ¿Por qué no hay perdón para él? ¿Y por qué para usted y para mí sí? Hay dos tiempos, el tiempo Cairo y el tiempo Cronos. ¿Maneja usted esos conocimientos? El tiempo Cronos es de donde se deriva la palabra cronómetro o cronología, donde comenzamos con milésimas de segundo, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, quinquenio y dele por ahí para allá que va a lo infinito. Pero tenemos el otro tiempo que es el Cairo, que es el tiempo donde no se mide el tiempo, es el tiempo de Dios, en el cual las cosas están como fueron hechas. Satanás pecó en el tiempo Cairo o Crono, porque él vivió en el Cairo, tiempo Cairo. Él no pertenece al tiempo Crono. Entonces, señoras y señores, todo lo que se hizo y todo lo que se hace en el tiempo Cairo permanece. Entonces, el pecado de Satanás es imposible borrarlo, porque pecó en el tiempo Cairo. Sin embargo, a él nadie lo engañó. Los ángeles que le engañó y los espíritus que le engañó también pecaron en ese tiempo. Por eso ni los demonios tienen perdón de Dios, ni los ángeles caídos tampoco. Pero nosotros fuimos hechos en el tiempo Cronos. Gracias a Dios que fuimos hechos en el tiempo Cronos, ¿verdad, Isidro Canelón? Ajá. Tenemos perdón. Todavía cometemos alguna falta y hay perdón para nosotros. Y alcanzamos perdón, no exactamente porque fuimos engañados, sino porque pecamos en el tiempo Cronos. Gracias a Dios por vivir en el tiempo Cronos. Ahora, voy otra vez aquí. Convencerlo de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo. La tarea del Espíritu Santo es hacerle una advertencia y convencerlos de esta verdad para que puedan escapar del juicio venidero y poder alcanzar así el favor de Dios por medio de Cristo, que es nuestra propiciación. Una de las cosas buenas de Dios es que Él nunca determinará juicio sobre nadie, sino ha dado como precedente una palabra de advertencia. Esta es la obra del Espíritu Santo. El convencimiento de juicio, la obra determinante del convencimiento de juicio es presentar al pecador la absolución, el indulto del juicio final que vendría de parte de Dios al mundo en la finalización de su programa, juicio que determinará la condenación eterna a todos los que no aceptaron el plan de salvación en la persona del Redentor, que es su Hijo Jesucristo. El convencimiento de pecado
justicia y juicio es única, oiga, y exclusivamente obra del Espíritu Santo. Es algo absoluto en Él. Nadie más puede realizar esta obra. Convenzas, hermano y hermana, de esto. Voy otra vez. El convencimiento de pecado, justicia y juicio es única y exclusiva obra del Espíritu Santo. Es algo absoluto en Él. Nadie más puede realizar esta obra. El gran fracaso de la obra de evangelización, escuchen predicadores y predicadoras de la calle, en la iglesia, se debe a que no se le ha dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo como agente de convencimiento. Hemos cambiado al Espíritu por métodos, estrategias, por nuestras propias habilidades. Hemos confiado en nuestros propios esfuerzos. Hemos caído en el terreno de la intimidación, manipulación y control, condenando a la gente con nuestros mensajes que están muy lejos de lo que son buenas nuevas de salvación. Muchas veces hemos caído en la supuesta subasta, mendigándoles a la gente la posibilidad de ser salvos. Creo que con la persona del Espíritu Santo y su presencia en nosotros es suficiente para que la gente sea convencida de la verdad y pueda de forma voluntaria dar el paso de salvación. Jamás debemos subastar y ofertar a Cristo ante un mundo que tanto lo necesita como algo sin valor. El mundo no tiene que aceptar a Cristo. Oiga esto. El mundo no tiene que aceptar a Cristo. Oiga, nosotros fuimos aceptos en Él. ¿Cómo? Efesios 1:6. ¿Alguien lo puede buscar en la Biblia y me lo lee? Efesios 1:6. Oiga esto que de repente a usted no le va a sonar, no le suena muy chévere. Oiga. El mundo no tiene que aceptar a Cristo, ¿sí? Nosotros fuimos aceptados en Él, según Efesios 1:6. Vamos a ver qué es lo que dice, brevemente. Cuando lo consiga usted, irrumpe leyéndolo de una vez. El mundo solo tiene es que aceptar, oiga, el plan de salvación que vino de Dios por gracia mediante su Hijo. Es decir, el mundo tiene que aceptar que fuimos aceptos en Él. Reitero, caer en la subasta, la intimidación, manipulación y control para conducir a la gente a Cristo es evadir el terreno del espíritu, es invadir el terreno del espíritu. Esto es penado y penoso ante Dios. Efesios 1:6, ¿cómo dice? Para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en Él amado. Por la cual nos hizo, tiempo pasado, aceptos en Él amado. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Es decir, Él nos aceptó tal como éramos nosotros. Entonces, yo no tengo que aceptarlo a Él, yo tengo que aceptar que su sacrificio bastó y fue suficiente para mi salvación. Yo tengo que aceptar que hace 2024 años, caminando hacia los 2025, hubo alguien que murió, pagó por mí y que ya yo no tengo deuda con Dios. Pero eso es una verdad posicional. Pero que posesionalmente yo no tengo pecado. Ah, pero el mundo sí, por eso es mundo, porque es incrédulo. En mi caso, conocí, acepté que fui aceptado y aquí estoy. ¿Qué soy? Mundo, no. Pecador, menos.
Yo soy iglesia, yo soy el cuerpo de Jesús y usted también. Y todos los que me ven y me oyen, que han conocido la palabra y han recibido a Jesús, ya no son mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos mundo. Estamos en este mundo, pero somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Ahora, debemos de asumir lo que la Biblia dice de nosotros y acerca de nosotros. El problema es que como no conocemos la tabla de, como no conocemos la regla de interpretación, fácilmente estamos errando y no estamos aceptando lo que es la realidad. Ahora, en una ocasión, Smith Wigglesworth, el conocido apóstol de la fe, llegó a una cafetería y cuando hizo acto de presencia, todos los que estaban en el lugar comenzaron a llorar. Predicador, él les preguntó, ¿por qué lloran? A lo que contestó uno de ellos, usted tiene algo que nos convence a nosotros y nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es tan determinante en el convencimiento de pecado que con su presencia manifestada en nosotros es suficiente para dicho convencimiento. Lo que tenemos que hacer es entender, oiga, por lo que tenemos que entender por entero que el acto de convencimiento es única y exclusivamente del Espíritu Santo. Lo nuestro es darle el lugar que le corresponde a dicha acción y evitar el ocupar su lugar. Es decir, el trabajo de nosotros es estar lleno del Espíritu Santo, que es el tema que hemos estado leyendo, estudiando, analizando. Ahora, la pregunta es, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me la puede responder? Yo lo he dicho aquí varias veces y no me cansaré de repetirlo cuantas veces tenga que decirlo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Movernos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Moverse en el fruto del Espíritu. El detalle es que la gente ha confundido el fruto del Espíritu con los dones. Y el detalle es que la gente se ha enredado entre sus emociones y acciones e incluso algunas de ellas hasta influenciado por espíritus del diablo y se cree que es Espíritu Santo. No. Ahora, la acción de justificación y vivificación mediante el Espíritu al hombre no regenerado está relacionado al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el encargado de impartir, oiga, e impregnar, el adherir en el espíritu del hombre la justicia divina y la vida del eterno, produciendo un cambio en el espíritu del hombre conocido como como la metaneuma. Oiga, ¿qué es metaneuma? Pregunto yo, ¿ustedes los que están aquí ya han experimentado la metaneuma? Pastor, ¿con qué se come eso? ¿Dónde sirven eso? ¿Eso viene a dónde? El término metaneuma es cambio de espíritu. Metaneuma. ¿Cuál es la materia que estamos viendo? Neumatología. Neuma es espíritu. Entonces, metaneuma es cambio de espíritu. Es decir, que su espíritu que estaba muerto en pecado, le fue quitado el pecado y se le colocó ¿qué? La justicia divina. Se le colocó la vida eterna. Y entonces en usted hubo un cambio. En usted hay lo que se conoce teológicamente como metaneuma. Entonces, una vez que se da la metaneuma, vamos a trabajar en el estudio y la interpretación correcta de las escrituras para que entonces se dé una metanoia.
¿Qué es metanoia? Ciro Canelón, ¿qué es metanoia? Noia. ¿No te suena? Noia. Meta. Noia. Cambio de mente, señoras y señores. El cambio de mente viene por conocer, viene por estudiar, viene por hablar, viene por cultivar los conocimientos. Entonces tenemos meta, noia. Pero primero, meta, neuma, luego meta, noia. Para que luego entonces, el día que Cristo venga, el día que Cristo baje hasta las nubes y el Espíritu Santo nos levante hasta las nubes del aire, entonces se produzca la metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Morfo, cuerpo, cambio de cuerpo. Para nosotros está prometido un cuerpo nuevo. Amén. Para nuestros hermanos que murieron, resurrección y también cuerpo nuevo. Entonces, neuma, llevando al hombre al estado total de regeneración, cuyo estado es absoluta e invariable, definitivo, inalterable, irreversible. Mira lo que viene aquí. Quiero que le presten mucha atención a esto. Escúchenme. Cuando en usted se produjo, los que hemos recibido a Cristo, se produjo la metaneuma, es decir, usted nació de nuevo, espiritualmente. Usted resucitó en Cristo Jesús. Eso produjo lo siguiente, llevando al hombre y a la mujer también al estado total de regeneración. El término regenerado es vueltos al género original, al género en el cual fuimos hechos en Adán. Fuimos regenerados, Isidro Canelón. Eso también dice que cuyo estado es absoluto, es decir, nosotros salimos del estado de condenación y pasamos a estado de justicia. No es que tenemos un pie en el estado de condenación y el otro en el de justicia. Estamos medio salvos y medio perdidos. No, es algo completo. Es decir, nosotros los hombres o somos masculinos o somos femeninos. ¿Qué pasó? Y las mujeres ni son media masculinas ni son medio femeninas. Ellas fueron hechas completamente. ¿Qué fue lo que fueron hechas completas? Ajá. Entonces, es absoluto el cambio que se dio. Oiga, invariable. No tiene variación porque es algo total. Oiga, definitivo. Estamos hablando del espíritu. No estamos hablando del alma ni del cuerpo. El cambio que se dio en usted, en el espíritu, es absoluto, invariable, definitivo, inalterable. Oiga lo que viene, que esto es lo más hermoso, irreversible. ¡Wow! Escúcheme esto. Adán, en el huerto del Edén, fue perfecto, total, espíritu, alma y cuerpo. Pero esa perfección que Adán tenía era reversible. Adán era inmortal en el huerto del Edén, pero no era eternamente inmortal. Escuché esta. Al igual que Jesús cuando vino. Jesús era inmortal, pero no era eternamente inmortal. Porque al igual que Adán, cuando cae en pecado, dejó de ser inmortal y pasó a ser mortal. Al igual que Cristo, cuando fue cargado de pecado en el Getsemaní, dejó de ser inmortal y pasó a ser mortal. Pero tampoco eternamente inmortal. Perdón, eternamente mortal. Fueron 3 días en los cuales vivió mortalmente. En el caso suyo y mío, estábamos muertos. Éramos mortales, pero no eternamente mortales. Cristo vino a nosotros, aceptamos el plan de salvación, recibimos a Jesús, entonces se dio esto. ¿Qué es lo que se dio? Vuelvo a repetírselo. Oiga con los oídos del Espíritu. Se dio metaneuma. Esa metaneuma nos llevó al estado total de regeneración. Fuimos vueltos al género original en Adán.
Eso fue absoluto, eso es invariable, eso es definitivo y eso es inalterable. Y eso que se dio, señoras y señores, es irreversible. Te lo pongo de otra forma. Todos aquí vivimos un tiempo en el cual fuimos solteros y solteras, ¿verdad que sí? El día que inventamos y decidimos casarnos, ¿se perdió o no se perdió la soltería? ¿Cuándo la vuelves a recuperar? Dijo el cantante por allá, tiene que volver a nacer, que ya no hay posibilidad. Entonces, la soltería se perdió, es irreversible. Luego lo que viene es o divorcio, o viudez, o separación. Ok, le entregamos la vida a Cristo. Amén. Convencido de que éramos pecadores, persuadido de que en Cristo estaba la verdad, nosotros salimos de la muerte espiritual y vinimos a la vida. Salimos de la muerte, salimos del pecado, salimos de la vida mortal y vinimos a la vida eterna, inmortal eternamente. ¿Por qué eternamente? Voy. Analice esto. No es porque a mí me dé la gana, porque quiera que sea, y discúlpeme el vulgo, no la obscenidad, dice un amigo por allá. No es porque a mí me dé la gana, no, escúcheme. Cristo cuando resucitó una sola vez y para siempre. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y nosotros qué hacemos? Dijo el mexicano. El cuerpo. Ahora pregunto yo, ¿una cabeza con un cuerpo muerto funciona? ¿Y un cuerpo con una cabeza muerta funciona? No. Entonces, tanto la vida que está en Cristo, señoras y señores, está en nosotros. Por eso es que Cristo resucitó eternamente y tiene una iglesia que es producto de esa muerte y de esa resurrección y que tiene las mismas cualidades, los mismos valores. El detalle es que esto poco se enseña y como poco se enseña, poco se conoce y poco se cree, y la mayoría que le hemos entregado la vida a Jesús nos enseñaron que por cualquier estupidez, cualquier tonto pecado que cometiéramos, ya Dios nos había abandonado. No es así. Escúcheme, los que aceptamos a Jesús, esto es serio, es como los que decidimos un día casarnos, más nunca seremos solteros. Entonces los que recibimos a Jesús, se produjo en nosotros una metaneuma. Eso nos llevó al estado total de regeneración, cuyo estado es absoluto, invariable, definitivo, inalterable, irreversible. Oiga, irrevocable. Aunque usted quisiera volver a ser mundo, no puede. Adán fue creyente y dejó de ser creyente. Usted, aunque quisiera dejar de ser creyente, no puede. Es imposible. Ahora pregunto yo, ¿esto beneficia a quién? ¿Al mundo, al diablo o al reino de los cielos? ¿A qué beneficia toda esta posición que nosotros tenemos como iglesia? ¿A quién nos beneficia? ¡A nosotros! Ahora, ¿por qué conspirar? Escúchenme, y los que me ven, ¿por qué conspirar en contra de nosotros mismos? Perdónenme, hay que ser bien estúpido para conspirar en contra de nosotros mismos. Pregunto, ¿agarraríamos nosotros y haríamos un mal empalme de los cables para producir un cortocircuito y quemar nosotros nuestra propia casa, quemar nuestros equipos? ¿Y por qué lo espiritual si somos tan estúpidos? Que muchos andan diciendo a esta altura que son unos pecadores arrepentidos. No entiendo esa broma. Estoy en serio, Isidro, más de lo que se piensa. Pero hay gente conspirando en contra de ellos mismos. ¡Wow! Ahora, es irreversible e irrevocable. Este es un incidente o suceso que el hombre por sí solo o voluntariamente no puede revocar. Por tanto, no se puede perder.
Y si el hombre no puede revocar esto y no se puede perder, la salvación que tiene, ¿es eterna o no es eterna? ¿Por qué es eterna? Porque a Jesús, a Jehová Dios, en su soberanía, determinaron hacerla así. Y no le consultaron a nadie ni le pidieron permiso a nadie, porque no le tenían que pedir permiso a nadie. Y si ellos lo hicieron así, ¿quién somos nosotros para negarlo, para decir que eso no es así? Ahí es donde está el detalle. Ahora, de esto es lo que hace referencia el apóstol Pablo cuando menciona que el creyente fue sellado, oiga, por Dios con el Espíritu Santo, cuya impresión o sello es la justicia y la vida de Dios, que viene siendo las arras de la herencia adquirida según el texto sagrado, la acción de sellar por Dios mediante la persona del Espíritu está relacionado con la justicia divina y la vida eterna impartida en el hombre por el incidente que se dio, en la cruz, llamado remisión, porque todas las promesas, oiga, de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, por supuesto Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda Corintios 1, 20 y 22. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo en la promesa. Efesios 1:13. Y no contristéis, oiga, al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30. Si analizamos detenidamente el pasaje, nos daremos cuenta que quien nos selló fue Dios Padre, y el agente que él utilizó para dicha acción fue su Espíritu Santo. Una cosa es hablar del sello y otra es hablar del sellado. El sello es el elemento que utilizó para sellar, y el sellado es la impresión o la impronta o el estigma del sello. El término que aparece en el pasaje en relación a la acción del sellar indica que el agente que Dios Padre usó como elemento para producir el sellado fue el Espíritu Santo. No se debe confundir, oiga, la acción del ser sellado por Dios con su Espíritu a la morada del Espíritu. Cuando un individuo entiende y acepta el plan de salvación, lo que recibió de Dios por el incidente remisión mediante el Espíritu de vida y de justicia, es su simiente y su naturaleza, que viene siendo la justicia divina y la vida eterna. La morada del Espíritu es algo posterior al nuevo nacimiento. Se puede dar el caso de que en el momento que una persona sea regenerada por Dios mediante el Espíritu, reciba al mismo tiempo al Espíritu, o en este caso la manifestación del don del Espíritu. En el libro de los Hechos conseguimos dos acontecimientos donde los que habían creído no habían recibido al Espíritu Santo. El relato dice que al imponer las manos sobre ellos recibieron el Espíritu Santo posteriormente al haber
creído. Por supuesto, de la única forma que se reciba el Espíritu Santo es después de haber creído. No se puede recibir el Espíritu Santo hasta tanto que no se haya creído, señoras y señores. Y una vez de creer, entonces somos sellados por el Espíritu. El término sellado tiene que ver que recibimos la vida eterna, que no varía, porque es eterna. Recibimos la justicia divina de una vez y para el resto de nuestra bendecida y prosperada existencia. Ahora, tener algo y no saber que lo tenemos es parecido a no tenerlo, pero en la realidad lo tenemos. ¿Sí? A tener algo y saber que lo tenemos, pues lo vamos a disfrutar. Amén. Amén. Bendiciones. Quedamos, ya le digo a dónde.